Mucho gusto, soy Jorge Alejandro Ramírez Martínez en la asignatura Cinemática de Robot dada por el profesor Óscar Rafael Hernández Hernández. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles los factores principales que caracterizan a un robot. Antes de seguir con la exposición sobre los factores que caracterizan a un robot, tenemos que saber son los robots y por lo tanto qué es la robótica. Aunque nosotros al escuchar la palabra robot pensamos en autómatas totalmente electrónicos y sorprendentes con variedad de sensores y movimientos, nada está más lejos que la realidad. Los robots son autómatas que sirven para hacer tareas para las que fueron programados, como los de la empresa Boston Dynamics. Los robots nos vienen acompañando un buen tiempo, desde tiempos de antaño. Están con la humanidad, incluso existían antes de que se llamasen robots. De hecho, un dato curioso es que el gran público conoció la palabra robot a través de la obra Robots Universales Robozoom del dramaturgo checo Karel Čapek, que se estrenó en 1920. Por otro lado, la robótica se refiere al área que engloba la construcción de dispositivos autónomos que actúan en el mundo real, de tal forma que se realicen alguna tarea en específico. Esta palabra fue acuñada por el famosísimo autor Isaac Asimov y de igual manera nombró las tres leyes de la robótica, que eso será tema para otro video. Entonces la robótica se refiere a robots ya con sensores, programas y de una manera más inteligente y precisa. Entonces ahora sí podemos describir cuáles son los elementos constitutivos de un robot. Tenemos el manipulador, los elementos motrices, actuadores, el control o unidad de control, el efector terminal y los sensores que dan información a los robots. Dicho en forma de lista podría escucharse un poco complicado y soso sobre los elementos que caracterizan en sí a un robot: el manipulador, elementos motrices, controlador, efector terminal, sensores de información. Pero en un sistema mecatrónico creo que podría ser más fácil entenderlo. Primero tenemos los sistemas mecánicos, que en este caso podría ser el manipulador y el efector terminal. Siguiendo de eso tenemos los sensores digitales análogos. Son los sensores que dan información a los robots. Y pues después de estos sensores sigue el sistema de microprocesamiento y control. Este sistema se encarga de poner orden en todo el desorden de conjuntos de piezas móviles, electrónicas, y los actuadores, que son en sí los que dan movimiento al robot. ¿Qué es el manipulador? Esto se describe como el conjunto de elementos mecánicos que permiten el movimiento del efector terminal. El movimiento podría variar según los grados de libertad que este robot manipulador tenga. Podrían ser más o podrían ser menos, pero siempre es mayor que una. Bueno, uno. Los elementos motrices o actuadores. Estos son los encargados de producir el movimiento de las articulaciones, ya sea de forma directa por cables, poleas, cadenas, etc. Se clasifican en tres grandes grupos. Los neumáticos, estos actuadores funcionan con aires y, aunque no son tan precisos como los hidráulicos, tienen la ventaja de ser más baratos. Están los hidráulicos, que funcionan con líquido, generalmente aceite, y estos, a diferencia de los neumáticos, son más precisos y cuentan con mayor fuerza, aunque de igual manera son muy costosos. Y por último tenemos los actuadores eléctricos, que en palabras muy secas son los motores. Tenemos por ejemplo los servomotores que se usan generalmente para usos de la robótica.
Entonces tenemos el controlador, en este caso el controlador es el cerebro de todo este proceso. Es el que le dicta qué debe hacer el movimiento mecánico, cómo él recibe la información de los sensores y se la pasa a los actuadores para que den movimiento. Es el encargado de poner orden en este desorden. La complejidad de este control varía según los parámetros que gobiernan, o sea, la necesidad que tenga este robot. El efector terminal es la garra o herramienta que se acopla a la muñeca del manipulador, siendo el encargado de materializar el trabajo previsto. Podemos ejemplificar un efector terminal como una tenaza o un electroimán. Por último tenemos los sensores de información. Los sensores de información es para lo que los humanos son los ojos, el tacto, el olfato, es para el robot los sensores. Son los que se encargan de conectar al robot con su entorno y los hacen capaces de adaptarse al ambiente y tomar decisiones en tiempo real adecuadas para cada situación. La información que estos sensores reciben son mandadas al controlador y en algunos casos lo hacen autoprogramables. Es decir, algunos robots actualmente poseen inteligencia artificial y en otro video podríamos describir qué es la inteligencia artificial. Y hasta aquí todo, muchas gracias por su atención, espero haber despejado todas sus dudas, hasta la próxima.